Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias a Dios una vez más por darnos la bendición de escuchar su palabra. Gracias a Dios también que nos permite transmitirla. Y bueno, quiero agradecer especialmente por la vida de cada ministerio, cada uno de nuestros hermanos que tienen esa, pues la gracia, el llamado, el deseo de predicar la palabra de Dios, de servir a Dios de esta manera. Lo mismo y pues obviamente también a los que ya ejercen esa función del pastorado, de algún área de liderazgo, y que nos comparten la palabra a través de estas transmisiones. Sí, le damos muchas gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por nuestros pastores también, que nos dan la oportunidad de transmitir algo que pues Dios nos vaya enseñando. Cada persona, cada uno de los hermanos que predica en estas transmisiones. Y obviamente pues en las demás, ¿verdad? Pero específicamente en estas transmisiones, porque sabemos pues es estar delante de Dios para recibir palabra, estarla leyendo, estarla meditando, estar aprendiendo de otros ministerios también que nos ayudan y complementan lo que nosotros transmitimos en cada predicación. Usted se va a dar cuenta, bueno, hablando de lo que estas transmisiones, pues que normalmente mencionamos, como dijo el pastor, como dijo tal hermano, pues porque seguimos recibiendo, ¿verdad? No somos como que exclusivos, que nada más a una persona Dios le habla. No, pues somos hijos de Dios, ¿verdad? Y el hecho de ser hijos, pues ya nos hace, o tiene, ¿cómo lo podemos decir? Va dentro de esa palabra, el ser hijo, pues la comunicación, ¿sí? De Dios hacia nosotros y de nosotros hacia el Señor. Entonces es una bendición, pues, estar aquí delante de cada uno de ustedes. Los que en su momento vayan a escuchar la transmisión, pues Dios les bendiga también, ¿sí? Y gracias a Dios. Bueno, vamos a ponernos delante de Dios en oración y vamos a pedirle al Señor que nos siga hablando a través de la palabra, que los que vamos a estar compartiendo pues en estas 2 horas, pues nos dé la gracia de poder hablar lo correcto, ¿sí? Entonces vamos a orar, pues. Y vamos a pedirle al Señor que nos use y que nos dé también entendimiento para recibir y retener lo que hoy vamos a escuchar. Padre, estamos delante de tu presencia, te damos muchas gracias. Bendito Dios, gracias por tu favor, gracias por tu misericordia. Señor, te damos gracias por tu paciencia que tú tienes hacia nosotros, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos permites vivir, tú nos permites aprender, Señor. Háblanos, Padre, el día de hoy, Señor, a través de tu palabra, que pueda llegar a nuestro corazón, que pueda cumplir, Señor, el propósito por el cual tú la has enviado. Gracias por tu presencia, gracias por tu Santo Espíritu, que nos habla, que nos ministra cada día, Señor. Bendícenos este día a través de la Escritura, Señor, y perdona todo pecado en nuestras vidas, consciente o inconscientemente, como decía el salmista, Señor, aún de mis pecados ocultos, líbrame, Señor. Nosotros estamos entendidos, Padre, que nuestra deficiencia es tan grande, Señor, que cosas que no logramos ver, Señor. Te doy gracias, como lo he estado hablando, por cada ministerio, Señor, cada uno de los hermanos que, Señor, tiene el privilegio también, Señor, y la bendición de compartirnos palabra. Gracias por sus vidas, porque sabemos que es un esfuerzo preparar mensajes, estar delante de Dios, Señor, porque esto no es como trabajo en el mundo, Señor, donde cumples tu función y como quiera va a salir el pago en tu nómina. Señor, no importa la actitud con lo que lo haces, si el corazón está bien o mal, cumpliste con las demandas del trabajo y hay una paga y es todo, Señor. Pero en el reino de Dios no es así, Señor, porque se puede cumplir las funciones, pero tú ves el corazón, bendito Dios. Y por más que hagamos las cosas, si el corazón no está bien, Señor, nosotros no recibiremos paga, Señor. Bendito Dios, no recibiremos un galardón. Por eso entiendo, Señor, el trabajo que es estar delante de tu pueblo, Señor, que no es nada más ya prediqué, ya se acabó. No, Señor, el corazón es lo primero, Padre, que tú examinas. Por eso rogamos que examines nuestro corazón
Y que si tú ves caminos de perversidad en él, como también dice el Salmo, Señor, tú nos libres de eso y nos redargullas, Espíritu Santo, para poder cambiar de actitudes, Señor, y dar la batalla contra cualquier sentimiento que pudiera estarte ofendiendo en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, bendito Dios. Amén y amén. Bueno, vamos a abrir, los que puedan, la Biblia en la carta a los Efesios, en el capítulo 6. Yo creo que la mayoría de los cristianos o los creyentes, pues no solamente lo hemos leído esta parte, sino que la escuchamos muy comúnmente, ¿verdad?, en las iglesias, o bueno, deberíamos, porque nos habla acerca de la batalla que tenemos como pueblo de Dios. Y bueno, de esas cosas quiero hablar un poco. Para mí, de las cartas más profundas del apóstol Pablo, pues es esta, la de Efesios, ¿verdad? Obviamente, pues no se menosprecia ninguna de las demás. No sé, o al menos no hay una, o no lo he escuchado yo, una confirmación tan exacta de que el escritor de Hebreos es Pablo. En teoría, ¿verdad? Pues no se conoce el autor. Pero pues uno puede pensar, pues quién más, ¿verdad? Lo más probable es que fue. Pero si en dado caso él fue realmente el autor de la carta a los Hebreos, pues es otra carta muy profunda, donde tiene mucha revelación. Lo mismo esta carta, ¿verdad? En Hebreos pues vemos más la revelación de cómo va trazando pues la ley o las escrituras del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Pero esta carta de Efesios tiene mucha profundidad espiritual, ¿sí? Tiene mucha sabiduría en cuanto a revelación, ¿sí? Donde podemos ver a un Pablo con mucho entendimiento del mundo espiritual. Bueno, para irlo entendiendo, voy a leer esta parte que quiero tratar de explicar, y luego ya vamos viendo el contexto de toda, hasta donde se pueda, obviamente, la carta. Pero Efesios 6:10 es lo que vamos a leer. Dice pues: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Sigue diciendo: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Bueno, hasta ahí. Ya conforme avanza, pues vemos las piezas de esa armadura, ¿verdad? Que podemos decir que de alguna manera cada una de esas piezas, como las menciona el apóstol Pablo aquí, pues viene a recaer en lo que es la palabra, ¿sí? Podemos decirlo de esa manera, ¿verdad? La palabra de Dios es la armadura en ese sentido. Bueno, pero si alcanzamos, vemos esa parte. El punto aquí es ver lo que más específicamente el versículo 12, ¿sí? Que es donde habla acerca de esa jerarquía. Que, bueno, lo digo porque pues así lo vemos. Es algo a veces ya más común escuchar dentro de la iglesia, ¿sí? Hablando de manera general. La lucha que tenemos contra un reino de tinieblas. Pero bueno, antes de ver eso, vamos a ver el contexto un poquito ¿cómo lo puedo decir? La situación en la que está la iglesia de los Efesios, ¿sí? Nosotros debemos recordar cuando el apóstol Pablo llega a Éfeso a predicar la palabra y empieza pues a ganar almas, ¿verdad? Que recuerdo más o menos que Pablo estuvo ahí 3 años y medio aproximadamente, donde estuvo predicando, y él les decía así, ¿verdad? De día y de noche. Si les hablaba con lágrimas, dice, en oraciones, en ayuno, en mucha predicación, pero 3 años se aventó predicándoles la palabra en Éfeso, sí, donde él pues tuvo un equipo también, y después levantaron un liderazgo. Pablo en ese tiempo pues él trabajaba, ¿sí? No solo en la obra de Dios, sino también en un trabajo secular, ¿verdad? Y por eso él le dice a los líderes de Éfeso: mis manos han servido para sustentarme o sostenerme en lo material a mí, ¿sí? Y también dice ahí
y a los que vienen conmigo, ¿sí? Bueno, no recuerdo si es ahí donde Pablo hacía las tiendas famosas, ¿verdad?, que menciona la escritura, junto con otros hermanos. Pero bueno, entonces pues cuando él llega, pues vemos la situación espiritual que nos hace ver la palabra, cómo estaba la ciudad de Éfeso, ¿sí? Éfeso era el lugar donde estaba el trono de Diana de los Efesios, ¿sí? Usted debe saber, yo sé que lo sabe porque lo he escuchado, lo he leído, que en todo ídolo detrás de todo ídolo hay un demonio, lo dice la escritura en Corintios, si mal no recuerdo, donde dice que detrás de todo ídolo hay un demonio. Entonces, cuando hablamos ya de los dioses que rigen una ciudad, una nación, yo creo que usted también se puede dar cuenta que prácticamente, ya sean pueblos, ciudades o naciones, normalmente hay un Dios principal, ¿sí? Eso viene desde el Antiguo Testamento, mis hermanos. Por eso cuando había guerras en aquellos tiempos, pues era para el pueblo o el ejército o el pueblo que iba a la guerra, pues ellos presentaban a su Dios, ¿verdad? Por ejemplo, cuando los filisteos conquistan o vencen a Israel por causa de su pecado, ellos toman el arca, ¿sí?, y la llevan al templo de Dagón. Dagón era el dios principal de los filisteos, ¿sí? Entonces ellos decían también, ahí cuando llegan a Jericó y conquistan la tierra a través de Josué con el pueblo, usted ve que la mujer Rahab le menciona a los espías, ¿verdad? El Dios de ustedes, Jehová, el Dios de Israel, es Dios arriba y abajo, y todos temblamos, ¿sí? El corazón de todos, dice una versión, se ha derretido delante de ustedes, le decía Rahab, una mujer de Jericó, a los espías hebreos, ¿sí?, que había enviado Josué para que conocieran la tierra o reconocieran lo que había en los muros de Jericó, bueno, en la ciudad de Jericó. Entonces, el punto de la referencia es, ellos relacionaban las victorias, ¿sí?, o también las derrotas, a los dioses que ellos tenían, ¿sí? Por eso, cuando Dios saca a Israel de Egipto, el ataque directo fue a los dioses egipcios, ¿sí? Cada plaga era una confrontación a un dios egipcio, ¿sí?, para darle a entender a Israel que el Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, era Dios por sobre todos los dioses, en ese caso el imperio egipcio. Y así, cada vez que entraban en una tierra, pues era una confrontación contra el Dios que había ahí. Ojo, ¿verdad? Pablo lo dice en estas cartas, en las cartas a Corinto. Él dice, el ídolo nada es. Y pues hablando acerca del objeto, ¿verdad? De la materia, pues. Si la pieza de madera, la pieza de yeso, la pieza de piedra, no sé, dependiendo del tipo de escultura que se adore, el ídolo nada es. Y sí, pues no es más que un objeto, ¿sí? Pero Pablo dice ahí, pero lo que hay detrás. Y entonces es donde dice, ¿verdad? Porque detrás de todo ídolo hay un demonio. Entonces en cada ciudad, pueblos, y pues yo creo que lo sabemos muy bien porque al ser de esta nación de México, pues sabemos el grado de idolatría en el que está nuestro país. Y pues es una vergüenza para nosotros como iglesia, ¿verdad?, que no logramos crecer a la dimensión de poder derribar ese tipo de demonios, ¿sí? Vemos que en nuestros pueblos, colonias, nuestra ciudad o ciudades y nuestra nación, pues tienen dioses principales, ¿sí? En el caso de nuestro país, pues usted sabe cuál es, ¿sí? Donde se adora pues a la guadalupana, pero ahora está uniéndose al culto a la muerta, que al final de cuentas no es más que lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto? Pues esto es viene a ser un dios principal, ¿sí? Donde estos dioses, lo vuelvo a decir, no es el ídolo, es lo que está detrás del ídolo, expanden o tratan de expander su influencia espiritual, ¿sí? Son muchas cosas que explicar, ¿verdad?, en ese punto. A lo mejor me salgo mucho de contexto. Entonces se tratan de expander, y pues la forma en la que lo hacen es a través del culto, ¿sí? Entonces por eso nosotros
podemos ver que en un principio a este ídolo, a la guadalupana, pues se le llamó la reina de México, ¿sí? Y después se le llamó la emperatriz de América, donde se expandió su influencia, ¿sí? Por causa del culto, ¿sí? Eso está pasando en el culto a la muerte, al menos en nuestra nación, que prácticamente eso es el fundamento, ¿sí? O la base de toda la perversión que hay en nuestra nación, hablando de México. Entonces, de una manera muy resumida, la lucha que tenemos como iglesia en México es contra eso, contra el imperio de la muerte en nuestra nación. Y así, ¿verdad? Cada pueblo, cada ciudad tiene su Dios principal. Bueno, en Éfeso, sí, y no solo en Éfeso era una ciudad, sí, pero en esa, el ídolo principal, no solo de Éfeso, sino de toda Asia, porque así lo menciona en el libro de los Hechos, ¿verdad? Que los hombres que se levantaron contra Pablo y los ministros que están evangelizando Éfeso, donde están levantando la iglesia, pues ellos dijeron, no, están afectando nuestro negocio y están afectando el culto a Diana, ¿sí? Donde ustedes saben, decían ellos, ¿verdad? En otras palabras, que ella es la diosa donde es adorada en toda Asia. Entonces esto es algo muy similar a nuestro país, ¿sí? Donde no es solamente Éfeso, venía a ser donde estaba el templo, ¿sí? De Diana, o sea, es donde estaba su trono, ¿sí? Como lo está en nuestra nación, pues en la Ciudad de México, ¿verdad? El trono a la guadalupana, y en toda esa parte del centro y del sur de México, el trono a la muerte. Bueno, entonces ahí en Éfeso pues, estaba el trono a Diana de los efesios, pero de Éfeso su influencia se extendía hacia toda Asia, ¿sí? Como ellos dijeron, donde es adorada en toda Asia. Entonces Pablo, al llegar a evangelizar Éfeso, pues tuvo una confrontación espiritual en un trono de tinieblas, ¿sí? Que era el trono de Diana. Y la idolatría no es otra cosa más que ocultismo, porque es la adoración a un demonio, ¿sí? Lo mismo que se hace en el ocultismo, lo mismo que se hace en la santería, ¿sí? La santería, los dioses del catolicismo son los demonios que adoran en la santería, o sea, es lo mismo, ¿sí? Todo es igual, ¿verdad? Nada más que tienen nombres distintos. Pero la imagen es exactamente igual, la escultura es la misma, nada más que con un nombre distinto, pero ellos saben que es para ocultismo, los chamanes y ese tipo de gente, ¿verdad? Eso es la idolatría es ocultismo, no es otra cosa, ¿sí? Que siempre acarrea mucha miseria, ¿sí? Un pueblo idólatra, una familia idólatra, ¿sí? Son gente que está en la miseria, siempre, ¿sí? Porque eso trae la idolatría, trae mucha pobreza. Entonces, pues, entre otras cosas, ¿verdad? No siempre es así, pero se puede decir que es la marca más común. Entonces la idolatría, pues ocultismo, ¿verdad? Y entonces dice la escritura que cuando Pablo llegó y evangelizó Éfeso y lo conquistó, porque empezó a levantar una obra, dice que llegaban las personas, se juntaban o llegaban con los apóstoles y traían todos los libros de magia negra, ¿sí? Por eso lo vuelvo a decir. Es lo mismo. Entonces ellos traían los libros de ocultismo que ellos usaban y pesaron el precio de todo esto. No recuerdo exactamente la cantidad, pero más o menos recuerdo en un autor de un libro acerca de guerra espiritual. Él lo cambió a dólares, ¿verdad? Y habla de millones de dólares el precio de los libros de ocultismo que las personas de Éfeso llevaron para destruir, ¿sí? Ante los hermanos o la iglesia de Éfeso. ¿Qué estamos hablando aquí? ¿O qué es lo que quiero decir? Esta ciudad tenía un trono donde gobernaba el principado, vamos a decirlo así, de Diana de los Efesios, ¿sí? Donde era fortalecido este demonio, no nada más por la idolatría o la adoración de los idólatras, era fortalecido por el ocultismo, era reforzada su trono. Ay, es que hay muchas cosas que hablar sobre guerra espiritual en ese punto, porque hay algo que se llama columnas,
¿sí? De iniquidad, que es lo que sostiene un trono. Y en este caso pues era el ocultismo. Entonces Dios trajo una visitación, un avivamiento genuino, ¿sí? No como los que a veces se escuchan, ¿verdad? Avivamiento porque, bueno, para no ofender a nadie, pero avivamiento es que el diablo cae de su trono, ¿sí? En las ciudades, y que las almas se empiezan a arrepentir, como estaba sucediendo ahí. Llevaban sus libros de ocultismo y los quemaban, porque la gente se sentía pecadora, sentía que ofendía a Dios, ¿sí? Y eso es avivamiento, ¿sí? No es nada más me acerco porque veo algo muy sobrenatural, me impresiona, me emociona y aquí estoy en la iglesia, pero no estoy arrepentido. Eso no es avivamiento, eso es cambio de religión, ¿sí? Eso es fanatismo, eso es emoción. No, avivamiento es como pasó en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pedro da el primer mensaje, ¿sí? Y dice la Biblia que se sintieron compungidos o les dolió en su corazón y dijeron, pues ¿qué hacemos? Y se arrepintieron. Eso es un avivamiento, ¿sí? Y donde las almas que llegan a la iglesia se les considera por su arrepentimiento genuinos discípulos, ¿sí? Usted va a ver que el concepto de cristianismo en el libro de los Hechos es discípulo, ¿sí? Y un discípulo pues tiene muchas características, pero en resumen se ha dado por Dios, ¿sí? Eso es un discípulo. Entonces ese era el cristianismo de aquel tiempo. Eso es un avivamiento, ¿sí? No cristianos, entre comillas, que porque ven un milagro o algo muy sobrenatural se emocionan y ahí están, pero no cambian sus vidas, no hay arrepentimiento. Eso no es avivamiento, ¿sí? Avivamiento es cuando las personas nos arrepentimos completamente de nuestros pecados, buscamos a Dios para llevar su cruz, para obedecer su palabra, o sea, nos convertimos en verdaderos discípulos. Eso es un verdadero avivamiento, ¿sí? Y en el caso del libro de los Hechos era un avivamiento pues que estaba impactando la ciudad, porque 3,000 almas se convirtieron por un mensaje. En el caso de Éfeso estaba cayendo un avivamiento ahí, ¿sí? Pero lo primero que se confrontó fue el trono de Diana. Dicho de una forma más clara, ¿verdad? Para que pueda venir un avivamiento genuino, no emocional, de que vi que cayó esto del cielo, de que sentí el calor, que sentí el temblor, ¿sí? Todo eso está bien mientras venga de Dios, pero no es más que una manifestación, ¿sí? Y es gloriosa, por supuesto que sí, pero un avivamiento verdadero es arrepentimiento en masas, ¿sí? Que la gente se arrepiente, la gente de la ciudad, y no nada más que se meten a las iglesias porque ven algo sobrenatural y lo quieren. No. Por eso le digo, ¿verdad? En el libro de los Hechos, cuando cae el Pentecostés, que todo eso es una enseñanza hermosa, pero en base a lo que estoy hablando, ¿verdad? Pero podemos ver que Pedro, cuando está predicando, no están sucediendo milagros, ¿sí? Y no estoy diciendo que los milagros son malos, por supuesto que no, los necesitamos, porque es parte de la manifestación del reino. El reino de Dios tiene manifestaciones y tiene señales, ¿sí? Pero no era ese el punto. El punto de aquí era que la gente se salvara. Y un milagro no salva. Lo que salva es el arrepentimiento que es motivado por la fe a la palabra de Dios, ¿sí? Es un redarguir por la palabra. Y ese redarguir nos lleva a arrepentirnos de nuestro pecado. Entonces era un arrepentimiento en masa, o 3,000 almas, ¿sí? Eso es un avivamiento. La gente se arrepintió. Entonces Pablo estaba trayendo esto. Pero antes de que este avivamiento lograra entronarse, por decirlo de alguna manera, o afirmarse en Éfeso, había una Diana que tumbar, ¿sí? Donde si tumbaban a Diana de los efesios, ganaban Asia, ¿sí? Porque Éfeso solo era el trono, porque ahí estaba el templo, ¿sí? Solo era el trono. Su imperio era toda Asia. ¿Se imaginan lo que va a pasar cuando se conquiste la nación de México? ¿Sí? Donde está un trono, ¿sí? A la muerte. La influencia que se va a expandir del evangelio en toda América va a ser algo glorioso. Pero aquí la cosa es llegar a esa estatura para poder confrontar ese grado de tinieblas.
que por supuesto se puede y que Dios quiere que sí que se haga. Pero pues ahí es donde tenemos que ver el contexto de la carta a los Efesios o lo que está detrás. Pero hasta este punto, ¿sí? Es una batalla. Entonces, no hay otra carta a la que Pablo les diga lo mismo en cuanto a les describa la jerarquía. La que tiene un poquito más de relación es Colosenses, ¿verdad? Donde habla acerca de tronos, poderes, dominios, ¿sí? Pero no hay una carta, otra vez, creo que en 1 Corintios lo menciona, pero no lo menciona como guerra, ¿sí? Lo menciona que no, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni la muerte, ni la vida, nos podrá separar del amor de Dios, ¿sí? No es tanto como una lucha, como lo está hablando ahí, ¿sí? En Colosenses, pues tampoco se refiere a que todo eso fue creado para Dios, ¿verdad? Pero en Éfeso sí lo menciona en un contexto de guerra, ¿sí? Menciona esa jerarquía. Entonces, tenemos que ver, ¿a qué voy con esto? ¿Qué es lo que quiero decir? Que no toda iglesia, ¿sí?, está en la estatura para enfrentar ese tipo de batallas. Todos debemos de estar, ¿sí? Pero a veces no estamos. Usted ve, por ejemplo, la guerra contra Goliat, ¿sí?, los filisteos. Goliat le salía al pueblo, se burlaba de ellos en el reinado de Saúl y les decía: denme un hombre que pueda enfrentarme, ¿sí? Y a veces el diablo puede hacer eso en ciudades, en naciones, ¿sí?, donde pueda decir: a ver, Iglesia de México, por decir un ejemplo, ¿verdad?, denme un hombre, denme una iglesia, denme ministerios que me puedan enfrentar a mí. Y eso obviamente es en un tono de burla, porque Goliat sabía que al menos en el reinado de Saúl no había un hombre, pero lo que no sabía es que Dios tenía un as bajo la manga, ¿sí?, que era David, y que lo estuvo preparando por varios años en el desierto y en la casa de Isaí su padre. Pero bueno, también esa es otra enseñanza que nos va a ayudar en todo esto, para poder afirmar que hay un antes, ¿sí?, para poder llegar a este punto, al punto de, porque usted se fija, es la última parte de la carta a los Efesios, ¿sí?, donde habla de guerra. Claro, ¿verdad? Sigue hablando de eso, ¿sí? Sigue hablando de oración, sigue hablando de guerra. O sea, él termina hablando de guerra en esta carta, pero no lo menciona en un principio. ¿Por qué? Porque este es el punto hacia donde, vamos a decir, es parte del resultado de vivir todo lo anterior, ¿sí? Entonces, pues está larga la explicación, porque Efesios es o la carta a los Efesios es una carta de diseño, es una carta donde donde Pablo, o Dios a través de Pablo, la inspiración del Espíritu Santo, lo que quiere es mostrarnos la identidad de la iglesia, ¿sí? Y entonces usted se va a dar cuenta que a la iglesia se le menciona en diferentes ángulos, por decirlo de esa manera. En un principio se le menciona como el cuerpo de Cristo, ¿sí? Usted lo ve en el capítulo 1, donde Él es la cabeza, dice el apóstol Pablo, ¿sí? Y todo lo puso bajo los pies de ese cuerpo, hablando de la iglesia. Entonces la iglesia, en el diseño de esta carta, obviamente muy resumido, es un cuerpo, ¿sí?, donde ese cuerpo debe de entender que está formado por vidas que son para la alabanza de su gloria, y donde Él es la cabeza, ¿sí? Todo está sometido bajo sus pies y Él es la cabeza. Si Él es la cabeza, sí, y estamos nosotros en la unidad correcta, entonces estamos por encima de todo principado, sentados en lugares celestiales. Entonces la iglesia es un cuerpo. Después lo menciona como una ciudad, ya en el capítulo 2. Usted lo va a leer en Efesios 2, y menciona que somos conciudadanos de los santos, 1. Después lo menciona que somos de la familia de Dios, otro ángulo o identidad de la iglesia, ¿sí? Después lo menciona como un templo, ¿sí?, que crezcamos como un templo y como una habitación o una casa, ¿sí? Entonces, en estas identidad o diseño, ¿sí?, Dios nos está revelando lo que es la iglesia: un cuerpo, una ciudad, ¿sí?, una familia, un templo
y una casa. Amén. No recuerdo si hay algo más que mencioné, pero al menos esas 5 las menciona en el capítulo 1 y 2 de Efesios. Eso es la iglesia. Sí, la iglesia es un cuerpo donde Jesús es la cabeza. ¿Sí? ¿Cómo se sabe que Jesús es la cabeza? Porque la palabra de Dios es lo que rige, ¿sí?, en la iglesia. No el humanismo, no el sensacionalismo, no, los principios que están en la palabra de Dios. Principios que no se dan, así dice Efesios 3, que se dan a conocer mediante revelación, ¿sí? No es no es solo la hermenéutica o la exagesis de una escritura, ¿sí? Eso ayuda porque es un recurso para aprender y entender lo teórico, ¿sí? Pero eso teórico, uno lo tengo que vivir, y 2, se me tiene que revelar, ¿sí? Y esa revelación no la da la hermenéutica, esa revelación la da el Espíritu Santo. 1 Corintios 2, ¿sí? Sabiduría que es que está dada, o que es un misterio, ¿sí?, pero que nos es revelada por el Espíritu Santo. Amén. Efesios 3 también lo dice, ¿sí? El misterio de Cristo, el misterio, ¿sí?, donde dice, pero que ahora nos es dado a conocer. Entonces, la palabra de Dios tiene sellos, mi hermano. Es como Apocalipsis, sella estas cosas. En su momento se van a abrir, por lo tanto, nadie lo puede abrir, ¿sí? Y no sé si te recuerdan que Apocalipsis dice, ¿no?, que había rollos sellados. Eso significa que están cerrados, ¿sí? Pergaminos que están cerrados, o vamos a decirlo de una forma más actual para que lo entendamos mejor. Eran libros cerrados, nadie los podía abrir. Y dice la escritura que Juan, el apóstol Juan, lloraba mucho, dice, porque nadie los podía abrir. ¿Sabe qué quiere decir? Nadie nos puede, por la capacidad humana, el razonamiento humano, esto no se nos va a abrir, esta palabra, ¿sí? O sea, no la vamos a entender como Dios quiere que la entienda, ¿sí? Cuando la palabra de Dios se nos revela, esa revelación nos habilita para vivirla, ¿sí? Si a mí el mandamiento no se me revela, o sea, la palabra de Dios, voy a vivir solo con teoría. Y la teoría no es suficiente. La teoría me informa, me ayuda. Por eso hay que leerla, hay que estudiarla, hay que meditarla. Si tiene la oportunidad de profundizar, ¿sí?, de estudiar la profundidad. Por ejemplo, nosotros, por la gracia de Dios, en esta iglesia, en Gloria Postrera, pues hemos querido levantar una escuela bíblica, ¿sí?, donde se explica desde lo teórico hasta lo práctico, ¿sí?, o en esa revelación, pues, ¿sí? No estoy hablando mal del estudio, al contrario. Si no estudiamos la palabra, entonces ¿qué vamos a estudiar? ¿Sí? Porque la palabra de Dios nos revela a Jesús. Lo que quiero decir es que no la puedo analizar bajo un filtro humano, ¿sí? No la puedo razonar bajo un criterio humano, porque cree que la gente del mundo, ¿sí?, o los reyes del mundo, dice la escritura también, si lo hubieran entendido, porque esto es un misterio. Entonces es un privilegio que el Espíritu Santo nos la enseñe. Entonces dice ahí en Apocalipsis que Juan lloraba porque no había quien quebrara o abría los sellos, hasta que dijo un ángel, ¿por qué lloras? No, el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá, ese es digno de abrir los sellos. Y aparece el Señor en las visiones del apóstol Juan en el Apocalipsis, y abrió los sellos. ¿Qué me quiere decir esto? Que nadie más nos la puede revelar, sino solamente el Señor Jesús. Y lo dice la Escritura también, ¿sí?, donde el Señor dice que nadie conoce al Hijo, sino el Padre, o al revés, no recuerdo, y aquel a quien Él se lo quiere revelar. O sea, que revelar es que se quita el velo. Mientras Él no nos quita el velo, no lo entiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que orar? Tenemos que leerla, tenemos que meditarla, tenemos que profundizar en ella, estudiarla, si puede, escuela, lo que sea, ¿verdad? Indagar, analizar, estudiar, pero orar mucho, mucho. Pedirle a Dios misericordia para que esto teórico se me quite el velo y pueda ver lo que está ahí. Eso es revelación, y eso es lo único que edifica la iglesia.
Por eso en Efesios habla de un cimiento. Bueno, muchas cosas que explicar, ¿verdad? Pero bueno, estos son ángulos o identidad de la iglesia. Un cuerpo, una ciudad, una familia, un templo, una casa o una habitación, ¿sí? Cada una de estas cosas tiene principios que nos revelan cómo deben de ser las cosas. El cuerpo, el principio fundamental, obviamente habla de unidad, pero vamos a decirlo para no hacer las cosas tan largas, es que Él sea la cabeza, ¿sí? Que Jesús sea la cabeza. Entonces, ¿qué significa eso? Que Él gobierne, ¿sí? ¿Cómo gobierna Jesús? Cuando todos, empezando en el pastorado, obedecemos la palabra de Dios. Si nosotros no obedecemos la palabra, Él no es la cabeza, aunque recite Biblia, ¿sí? Yo puedo hablar Biblia y ojo, incluso puedo hacer milagros y no significa que Jesús esté ahí. Y la cosa va a poner peor, mis hermanos. Ahorita vemos cierto grado de confusión teológica, vamos a decirlo así, o doctrinal, ¿sí? Pero un día, y hay que estar listos para esto, no solo se va a ver una confusión doctrinal o teológica, se van a ver milagros, ¿sí? Van a operar milagros no dados por Dios. No solo va a ser una falsa doctrina, sino van a ser falsos milagros. Entonces, eso va a confundirnos o nos puede confundir más. Por eso usted ve en el Evangelio: Señor, profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, y el Señor dice: yo no los conozco, así es que váyanse de aquí, o apartaos de mí, hacedores. Entonces, por eso el Señor puso un margen a esto, o puso un estándar por su fruto. Entonces, ¿qué es el fruto? Es el carácter, las actitudes y las acciones, ¿sí? Eso es fruto. Amén. Entonces, si nosotros solo relacionamos espiritualidad por los milagros o el conocimiento teórico, pues ya estamos mal, ¿sí? No es eso lo que nos hace espirituales. Lo que a nosotros nos hace espirituales, ¿sí? O personas espirituales, es el fruto. Las actitudes que se parezcan al Señor, el carácter que se asemeje a Jesús, ¿sí? Las obras o las acciones que den testimonio, ¿sí? De quién es Dios. Amén. Entonces aquí se nos habla bastante acerca del fruto, ¿sí? Entonces por ese lado, pues es algo que creo yo que los que seguimos estas transmisiones, pues entendemos un poco más. Bueno, entonces habla de todo ese diseño, los primeros capítulos, y habla cómo va edificándose todo eso. Nos habla de un cimiento, el cimiento del amor, el capítulo 3. Nos habla de un fundamento, capítulo 2, ¿sí? Fundamentados en la doctrina, apóstoles y profetas. El cimiento del amor. El amor no es ay, te amo, ¿verdad? Eso es una manifestación de amor, o una expresión. No, el amor en el criterio, o como lo puedes, concepto de Dios es su carácter. Dios es amor, ¿sí? Después nos habla de columnas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ¿sí? Después nos habla la vida dentro de la iglesia, ¿sí? Cada quien hable lo que sea necesario para la edificación. Capítulo 4 de Efesios, ¿sí? Hablen lo que les edifique, ¿sí? No contristen al Espíritu Santo, desechen la amargura, entre otras cosas. Después habla cómo vivir fuera de la iglesia, capítulo 5, ¿sí? Empieza a decir: ustedes son hijos de luz, tienen que mostrar la luz del Señor fuera de la iglesia, ¿sí? Y después nos dice cómo deben de ser los matrimonios: someteos unos a otros en el temor de Dios, y empieza el orden. Las casadas hagan esto, el hombre tiene que hacer esto otro, amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Después en eso habla de la estructura de la familia, ese es el matrimonio, y luego la familia, ¿sí? Los que rigen o los que dirigen la familia, es el matrimonio, ¿sí? O los padres, perdón. Si padres, disciplinen a sus hijos con disciplina del Señor. Hijos, obedeced a vuestros padres, ¿sí? Y luego después habla fuera de la casa. Los que son siervos o son empleados, bueno, tienen que servir a sus patrones o a sus jefes como si sirvieran a Dios. Los que son jefes y tienen conocimiento de Dios,
no hagan mal uso de esa autoridad. O sea, es una carta de diseños, ¿sí? Efesios es una carta de diseño. Cuando todo desde el capítulo 1, se está tratando de vivir, dicho de una forma más sencilla, cuando estamos alineándonos a todo el diseño, ¿sí? Todo lo que es este diseño, nos estamos esforzando, que no es de un día, ¿verdad?, por tratar de vivir en base a todo el diseño, todo el principio, todos los fundamentos, todo el cimiento de lo que es el edificio, ¿sí? Como cuerpo, pues el principio es la cabeza, que ya lo mencioné. Como ciudad, el principio es que hay una constitución, ¿sí? Como familia, el principio es que hay una paternidad, ¿sí? Como templo es que hay una forma de culto, ¿sí? Que todo es esto. Como casa, pues hay una estructura, ¿sí? O vamos a decir así, un plano desde fundamentos, cimientos, columnas. Todo eso está en la carta de Efesios. Es una maravilla esta carta, ¿sí? Entonces, si todos nos esforzamos por alinearnos a eso, ¿sí? Luchamos o nos esforzamos por crecer en eso, entonces sí, vamos a poder vivir lo que leímos en Efesios 6. Entonces la responsabilidad mayor, ¿sí?, es en los pastores, ¿sí? Porque son los que van al frente de responsabilidad. Fíjense que tristemente se puede estar adorando en una iglesia, se puede estar predicando Biblia en una iglesia y no necesariamente Jesús está allá adentro. Sí, usted lo ve en Apocalipsis 3, que también aquí se menciona bastante. Y bueno, normalmente esa escritura, Apocalipsis 3:20, parece se usa para evangelizar. Perfecto, ¿verdad? Está bien, porque la Biblia, pues esa es su idea, que conozcamos al Señor. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Eso normalmente se ha usado para evangelismo y no hay ningún problema, ¿sí? Pero si vemos el contexto, pues no le está hablando a inconversos, le está hablando a creyentes y específicamente le está hablando al pastor de esa iglesia, ¿sí? Y le está diciendo, me tienes afuera. Porque las cartas a las 7 iglesias dadas por Dios a través de Juan eran enviadas no solo a la iglesia, eran enviadas al pastor de la iglesia, ¿sí? Pues usted se fija, una de las iglesias, no recuerdo todo, ¿verdad?, pero en alguna de ellas le dice, tú toleras a esta mujer Jezabel. O sea, le está hablando al pastor de la iglesia, donde habla eso, de yo estoy a la puerta y llamo, Apocalipsis 3:20, al pastor de la iglesia le está diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. O sea, me tienes afuera de la iglesia, me tienes fuera de tu ministerio, me tienes fuera de tu vida, ¿sí? Me tienes afuera de la congregación. Entonces, si Jesús está fuera de la congregación, pues ¿a quién se está adorando? ¿De quién se está hablando? Si el centro de todo es Él. Eso es ser la cabeza. Eso es que se respeta la constitución de esa ciudadanía espiritual. Eso es que se respeta la paternidad, porque así se rige una familia, a través de una paternidad espiritual, ¿sí?, o celestial. Así se rige un templo. El templo se rige bajo principios o formas de culto, que eso está en la palabra. Así se gobierna una casa, bajo principios de reino. O sea, si Él no está, nada de eso se tiene. La iglesia no es un cuerpo, la iglesia no es una familia, todo lo que ya mencioné. Entonces, va a llegar el momento o el día que esto ya no está lejos, ya está cerca, seguramente ya de estarse viendo en otras partes del mundo, donde la confusión va a ser a tal grado, ¿sí?, que Jesús va a estar afuera y dentro de las casas o de la iglesia, en términos globales, ¿verdad? Bueno, no digo que en todas las iglesias va a pasar, pero nos puede pasar. Sí, por eso hay que prestarle atención a la palabra. En dado caso que llegue a pasar de que echemos fuera al Señor de la iglesia, su iglesia, lo que va a suceder ahí es que empiecen a operar espíritus. Tengo que entender, mi hermano, que Satanás no actúa a la primera, ¿sí? Él está vencido y en esa derrota él necesita que yo le dé lugar a él, ¿sí?
Y la forma en la que le damos lugar a Satanás no es solo invocándolos abiertamente. ¿Sabe cómo? Es promoviendo el ego, ¿sí? Promoviendo la exaltación al yo. Y eso abunda. Por eso ahora vemos doctrinas muy psicológicas, ¿sí? Muy motivacionales, que parecen a veces como terapias motivacionales, ¿verdad? No, así se ve, donde nos centran a nosotros, el ser humano, como el centro de atención o el punto principal de todo el reino de Dios. No es así. El centro de todo el reino es Jesús, ¿sí? Entonces, lo que hacen doctrinas de ese tipo es que nos centran a nosotros, o sea, nos enfocan como el punto central de toda la Biblia, y no es así. El punto central de toda la Biblia es Cristo, sí, pero las doctrinas que pues les digo aparecen terapias motivacionales, sí, nos centran a nosotros, sí, y eso hace que pensemos que Dios es un sirviente, pero de una manera obviamente no así. Entonces, ¿qué está haciendo ese tipo de enseñanza? Pues está posicionando al ego en el trono de la iglesia y echando fuera a Jesús, ¿sí? Hay otras doctrinas que se van al otro extremo, ¿verdad? Muy legalistas, ¿sí? Donde todos son malos, donde todos están mal, donde el único bueno y el que entiende soy yo, mientras todos están confundidos, ¿sí? Donde su forma de hablar o su lenguaje es este está mal, este está mal, esto está mal, esto está mal, esto también está mal y esto está mal. ¿Y qué es lo correcto? ¿Sabe por qué no enseñan lo correcto? Porque no conocen a Jesús. Entonces la fácil es solo señalar el error, ¿sí? Solo tratar de exhibir la deficiencia de otros ministerios. Es una pésima doctrina, pero es el legalismo, ¿sí? Es gente que solo está señalando errores, son extremos. La supergracia, ¿verdad? Y el legalismo que solo está señalando esto está mal, esto está mal, esto no es así, esto está mal. Y ay, eso está abundando, ¿sí? Y pues se ve porque pues, bueno, ya tenemos acceso a redes sociales, ¿verdad? Donde, no sé, como las dos, ¿cómo podemos decir? Los dos casos traen Biblia, ¿sí? En este caso de terapias de motivación personal, ¿sí? Te traen Biblia, ¿sí? Legalismo, te traen Biblia, entre comillas, los dos casos, pues parecen que son de Dios. Pero bueno, a lo mismo, fruto, carácter, actitudes, motivaciones, ¿sí? Eso es lo que Dios ve. Usted lo ve en Lucas 4, Mateo 4, Jesús está entrado en el desierto, hay un momento donde Satanás lo sube a la parte más alta del templo y le cita la escritura: tírate, porque a sus ángeles mandará. O sea, es que tenemos que leerlo con cuidado. A sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden, para que tu pie no tropiece. O sea, estos versículos que está usando Satanás para Jesús es: tú eres el centro. A sus ángeles mandará, Él los va a mandar para que te cuiden a ti y te guarden y tú no tropieces en piedra. O sea, Dios está enfocado en ti. Amén. Y luego lo lleva a la parte más alta. Entonces, ¿qué está haciendo? Es una forma que debemos de entenderlo. Si lo que está haciendo Satanás es la exaltación del yo, ¿sí? En lo más alto del templo estás tú, ¿no? En lo más alto del templo está Jesús, ¿sí? Él es la razón por la que nosotros nos congregamos, ¿sí? Entonces, tú eres lo más alto del templo, ser humano, ¿verdad? Y dos, esta palabra se centra solo en ti, en darte todas las atenciones. Y esto es al revés, mi hermano, ¿sí? En lo más alto está el Señor. Y esta palabra se centra en lo que yo tengo que hacer para Él, ¿sí? Porque yo fui creado para Dios en un principio, pero nuestros pecados nos desviaron de ese diseño original. La palabra de Dios lo que está haciendo es volvernos a ese origen, ¿sí? El por qué fuimos creados o para qué. Entonces, toda esa doctrina lo que va a generar o provocar los dos extremos es la exaltación del ego, y entonces entra el diablo. Satanás no puede entrar si el ego no está entronado. Por eso a Adán y a Eva eso fue lo que les
la forma en la que los venció, ¿sí? Llega la serpiente, que Satanás, o se entiende, porque así lo dice la Biblia en Apocalipsis también, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Esa serpiente estaba en el Edén, ¿sí? Adán viene a ser el Señor y el dueño de toda la creación. Así dice el Salmo 8. Todo lo pusiste bajo sus pies. Todo lo creaste para él. Hablando sobre Adán, ¿verdad? Todo lo creado lo pusiste bajo sus pies, ¿sí? Entonces, la tierra, los cielos, los astros, la luna, el sol, las estrellas, todo lo que había en los mares, todo, ¿sí? Estaba sometido a Adán, ¿sí? Entonces, Dios tenía que ponerle algo para que Adán jamás se olvidara de que aunque él era Señor de toda la creación, de todo el Génesis 6, o los 6 días de la creación, que no se le olvidara que había una autoridad superior. Esto es importantísimo, ¿sí? Y le dejó el árbol del conocimiento del bien y del mal, donde le dio un mandamiento. Ese no lo vas a ver, ni siquiera lo vas a tocar, ni mucho menos vas a comer, porque el día que lo hagas nos van a separar o te vas a morir, ¿sí? Entonces Satanás pues entra en escena, la serpiente, y fíjese bien cómo le empieza a hablar a Eva, con que Dios les dijo que no deben de comer de ningún árbol. No, eso no dijo Dios. Y Eva le dice, no, Dios nos dijo que podemos comer de todos, menos de ese, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque el día que lo hagamos, dijo Dios, le dijo Eva a la serpiente, vamos a morir. Y fíjese lo que dice la serpiente, no morirán, sino que Dios sabe, sí, que el día que ustedes coman de eso, van a ser como Él, como Dios, conociendo el bien y el mal. Lo que está diciendo es, Dios les mintió, porque Dios no quiere que ustedes tengan esta posición. Eso es ego. Entonces desenfocó a Eva, y Eva dejó de ver a Dios y se enfocó en el árbol, o en la tentación. ¿Sí? ¿Cuál era la tentación? La exaltación al ego. Y eso hacen muchas doctrinas malas, obviamente. Sí, lo que hacen es que nos desenfocan de Dios y nos entran en la posición que nosotros debemos tener, sí, obviamente bajo un engaño. Amén. No, es que Dios lo que no quiere es bendecirte. Lo que Dios no quiere es que tú seas esto. Por eso te limita, sí. O el otro extremo, ¿verdad? Lo que Dios quiere es que tú seas lo máximo. Y no es que Dios no nos quiera bendecir, por supuesto que nos quiere bendecir. Dios le dijo a Israel, ¿sí? Ustedes van a ser, los voy a exaltar sobre todas las naciones, les dijo. Pero les dio una instrucción, si atiendes a la voz de Jehová, ¿sí? Si obedeces mi ley, si guardas mi pacto, si me temes, entonces estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Los exaltaré sobre todas las naciones, les decía mi hermano. O sea, dice las cartas de Juan, yo deseo que seas próspero en todo. O sea, esa es una verdad. Dios nos quiere bendecir en todo. Dios nos quiere proveer en absolutamente todo. Dios no nos quiere ver en la ruina, pero hay un orden. Sí, hay principios. Por eso se nos dice aquí, ¿verdad? No, nosotros creemos en una prosperidad, pero con cruz. Sí, donde el ego está muriendo. Entonces lo que hace la serpiente es que la serpiente no llega, adórame Eva, sí, póstrate ante mí. Ella no hace eso. Satanás no va a llegar así. No va a llegar y adórenme, cristianos. No. ¿Sabe cómo le va a hacer? Exaltando el ego. Porque al exaltar el ego, sacamos a Dios del trono o de la casa, ¿sí? Y si sacamos a Dios, ya no hay nada que pueda frenar nuestra caída, nuestra ruina. Y entonces es donde entra Satanás. Principio satánico, la exaltación del yo, ¿sí? Eso es un principio del satanismo. Usted nunca va a ver al diablo imponiéndose así. Ya vine, soy Satanás, adórame. No. Él no lo va a hacer porque no puede, ¿sí? Eso lo va a hacer cuando ya de nuestra voluntad nos cedimos o le cedimos lugar. Pero él no puede llegar de esa manera. Si no lo hizo en el Génesis, ¿sí? A través de la historia pues se va viendo, ¿verdad?
cómo se manifestaba y todo lo hacía en idolatría. Pero la idolatría, mi hermano, ya viéndolo no solamente la física, sino en el corazón, la idolatría no es más que una expresión del ego, mi hermano. ¿Sí? ¿Por qué adoramos, por ejemplo, el dinero? Porque nuestro ego queremos tener mucho dinero. Esa es mi necesidad. Yo la quiero suplir, ¿verdad? Pues voy a adorar al Dios que da dinero. ¿Sí? ¿Por qué quiero, no sé, verdad? O sea, dependiendo del corazón, es el ídolo que vamos a levantar. Y es donde entra el diablo. Babel, la torre de Babel, se lo menciona en Génesis 11, no es más que una expresión del ego, pero donde el diablo se entronó. Sí, ellos querían llegar al cielo. Y pues nosotros lo leemos y como que lo relacionamos más al reconocimiento, ¿verdad?, que ellos buscaban. Y claro que lo es. Pero lo que ellos estaban buscando es, tenemos que conectarnos al cielo. O sea, están hablando de ocultismo. ¿Sí? Que la cúspide de esta torre llegue a los dioses del cielo. Llegue a los cielos. Tipo NASA, tipo muchas cosas que se mueven ahora en el mundo. Hay que llegar al cielo. ¿Sí? Para ser como dioses. Y tener un renombre. Cuando Dios vio eso, ¿sí?, dijo, estos no tienen ni idea de lo que están haciendo. Van a conectar la tierra con principados, con potestades, con gobernadores, con huestes de maldad. Los tengo que tener. ¿Sí? Y Dios confundió las lenguas. Pero eso provocó algo en la tierra. ¿Qué fue lo que provocó? Que el diablo se entronara. ¿Sí? Pero ¿cuál fue la motivación? Hacernos de un renombre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos se conectaron con Satanás, por decirlo de alguna manera, o con lo que está en el segundo cielo, a través de la torre, que esa torre era adoración. Esos son tronos. Las pirámides que vemos, por ejemplo, en nuestro país, no son solo pirámides, son tronos, donde en la cima de esas pirámides se ofrecían sacrificios. Eso se hacía en Babel. Sí, entonces ellos se conectaron con el diablo. Amén. ¿Motivados por qué? Por el yo, el ego. Entonces lo que hace el diablo es que, bueno, tomó lugar y se entronó. Y de esa torre o de ese ritualismo sale, ¿sí?, muchas cosas como la masonería, entre otras, ¿verdad? Que es una mezcla de Babilonia con lo egipcio. Pero de ahí sale ocultismo, ¿sí?, donde el diablo se empieza a entronar. Resumen de eso. Cuando el ego está cuando dejamos que el yo se entrone, ¿sí?, estamos echando afuera al Señor. Y si el ego gobierna, ¿sí?, ahora lo que va a gobernar o se va a entronar ya no es el ego, es Satanás. Por eso dice el apóstol Pablo, se lo dice a Timoteo, en los postreros días, estos días, habrá doctrinas de demonios. Muchos apostatarán de la fe o le darán la espalda a Dios. Sí, pero van a seguir predicando, pero ya no van a tener a Jesús entronado en sus ministerios. Y lo van a hacer escuchando doctrinas de demonios, dice así la Escritura. Creo que es 1 Timoteo 4, me parece. Doctrinas de demonios y espíritus, ¿sí?, engañadores. Entonces va a llegar un día, creo que es esa de lo que también se refiere a la apostasía, donde ya no solo serán doctrinas, ¿sí?, sino al atender doctrinas o espíritus, ¿sí?, al atender o al permitir, echando fuera al Señor, que espíritus se entronen ahí, entonces va a haber manifestaciones de poder, ¿sí?, pero ya no de Dios, sino de espíritus. Por eso, si ahorita no somos capaces de discernir una falsa doctrina, no vamos a ser capaces de discernir una manifestación de poder. Sí, no vamos a ser capaces de decir, esa manifestación, qué tremenda, pero siento aquí, o por todo lo que veo, no es de Dios. Entonces vamos a entrar a días súper peligrosos, ¿sí? Entonces una iglesia bajo todo este diseño, es una iglesia que va a poder confrontar tinieblas, ¿sí? Entonces una iglesia alineada a esos diseños, todo lo que explicamos de Efesios, entonces a esa iglesia se le puede decir, tu lucha. Tú, que has alineado todo este diseño, que te has sometido, que has guardado todo este diseño, tu lucha no es contra carne y sangre. Tu lucha es otra dimensión, es contra principados.
tú sí puedes hacerle frente a potestades. Entonces cuando Dios nos puede entregar la tierra, ¿sí? Para poder hacerle frente a los dioses o a los demonios que están gobernando aquel territorio. Entonces, bueno, pues son bastantes cosas que tenemos que aprender y en las que debemos de crecer. Pero bueno, por lo pronto aquí le vamos a parar. Dios les bendiga, mis hermanos. Pues espero en Dios que esto nos edifique y nos bendiga demasiado. Entonces tenemos una grandísima responsabilidad como ministros. Dios los bendiga mucho y pues nos vemos en otra transmisión.